Martín Isidro Leiva. Muy bien. Lucía Martínez. Hola, profe, acá estoy. Con Vane. Muy bien. Vane. Con Vane estás, ¿verdad? Sí, también, profe, estoy presente. Y Vane también está ahí. Fiorella salió del grupo, ¿verdad? Así mismo, profe. Bueno. Paula también. Paula Garay también. Sí. Marciana Benítez. Acá estoy, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Marciana. Excelente. Abraham Sánchez. Gabriel Sánchez. Natalia Portillo. Presente, profe. Muy bien, Natalia. Janet Godoy. Presente, profe. Muy bien, Janet. Bueno, entonces tenemos dos ausentes hasta este momento. Están ausentes, Abraham Sánchez, los hermanos Sánchez, parece, ¿verdad? Estarán por llegar. Así, Muy bien. profe, los hermanos Sánchez ahora se van a conectar. Bueno. Arrancamos entonces. Bueno, profe, comparto la pantalla un momentito. Bueno, ahí la compañera va a compartir. Entonces vamos a sacar la carita para que no distraiga. Y Buenas tardes. buenas tardes. Mientras se va proyectando entonces los determinantes. Clasificación. Laura Vanessa Aquino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Laura Vanessa Aquino. Estaba por ahí Laura recién. Saori. Iván Carmona. Carlos Otazú. Presente, profe. Acá estoy. Carlos Otazú está. Muy bien, Carlos. Ya tenés un punto a tu favor para el cielo. Romina Caballero. Presente, profe. Muy bien, Romina. Leandro Guerra. Laura Vanina Aquino. Y Laura Vanessa Aquino, las dos no están. Laura Báez. Celso Cabrera. Ismael Vera. Presente, profesora. Ismael. Sí, acá, profe. Muy bien, Ismael. Entonces, de este grupo solamente están 3 ahora. Pero yo necesito hablar al terminar adjetivos con ustedes. Vamos a ver si aparecen después nuestros compañeros. Bueno. Entonces ya tenemos con nosotros al grupo de adjetivo y nuestro libro a nuestro lado, nuestro bolígrafo. Vamos a mirar las páginas que nos va a tocar y la facilidad que este grupo nos ayuda es con la página del libro, ¿verdad? Que nos van a ir marcando e indicando qué es lo que tenemos que releer para entender los ejercicios, ¿verdad? Bueno, entonces arrancamos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Espero que se encuentren muy bien. Nosotros somos el grupo 3 y le vamos a estar hablando del adjetivo y todo lo que implica. Para que se puedan ubicar en el libro de Macedonia, este tema comienza en la página 138. Y vamos a empezar. No sé si la proyección se ve todo bien, si pueden corroborar eso. Sí, excelente. Sí, compañera. ¿Todos están viendo bien? Sí, ahí Cabral también. Sí, sí. Espectacular. Bueno. Un segundo. Bueno, comenzamos. El adjetivo
El adjetivo es el segmento o la parte de la oración que califica, determina y modifica al sustantivo. El adjetivo puede calificar, por ejemplo, con cualidades, propiedades, tipos y relaciones, pero también determina con cantidades, referencias de tiempo y de lugar, géneros y actividades del hablante. Entonces, cuando decimos que el adjetivo califica, por ejemplo, estamos diciendo que, por ejemplo, califica de manera positiva. Cuando decimos la casa linda, está calificando, ¿verdad? Con una cualidad. O, por ejemplo, con propiedades, ¿verdad? Calificamos a las cosas. Y las cualidades más se refiere hacia las personas, ¿verdad? Por ejemplo, las cualidades, digamos, qué excelente persona. Y cuando decimos que determina algo, por ejemplo, puede determinar la cantidad de personas de quien está hablando o de quién se está hablando en la frase, en la oración. Entonces, el adjetivo podemos decir que modifica al sustantivo de estas maneras. Luego tenemos funciones del adjetivo, 6 funciones fundamentales. La primera de ellas sería el modificador o adyacente nominal, que se caracteriza por tener al adjetivo directamente se une al nombre o grupo nominal. Y acá tenemos un ejemplo del adjetivo del artículo 12, donde dice: nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente, donde autoridad sería el sujeto de quien se habla en esta oración y competente es el adjetivo. Como podemos ver, el adjetivo se une directamente al sujeto que está calificando. Entonces, esa es la característica principal del modificador o adyacente nominal. Después tenemos la segunda función, que habla sobre el predicado atributivo o atributo de una oración copulativa. También se llama predicado nominal. Es cuando predica de un sujeto a través de los verbos ser, estar y parecer. Pero para que quede un poquito mejor claro, la oración copulativa, específicamente oración copulativa, se refiere cuando se usan los verbos ser, estar y parecer. Entonces, cuando vemos que dice oración copulativa, estamos sí o sí tiene que llevar los verbos ser, estar y parecer. Y bueno, el predicado atributivo, acá tenemos un ejemplo del artículo 9 de la libertad y seguridad de las personas, donde dice: toda persona está protegida en su libertad y en su seguridad. Entonces podemos ver que después de persona, que es el sujeto, está el verbo copulativo antes de el adjetivo, que es protegida en este caso. Bueno, un ratito nomás para hacer la prueba. Para hacer la prueba y descubrir y entender que mi predicado es nominal, habíamos dicho que tengo que ver, y ya nos dijo muy bien también Vanessa, que tiene que tener los verbos copulativos. ¿Qué significa copula? Significa une, ¿verdad? Entonces, para hacer la prueba, yo le saco ese verbo copulativo y tiene que concordar en género y número con el sustantivo, con el adjetivo. Entonces ahí yo saco está y tengo persona protegida y tiene sentido, ¿verdad? Ese suele ser una prueba así muy sencilla para saber, porque yo puedo decir toda persona está en este momento en su casa, ¿verdad? Al decir está en su casa, ahí yo no puedo decir toda persona en su casa, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, es una prueba, pero al saber que es el verbo ser, estar y parecer, está ahí uniendo el sustantivo con el adjetivo, ¿verdad? Muy bien, seguimos.
Sí, profe. La tercera función muy importante es el predicativo subjetivo o del sujeto, que se refiere cuando se une al nombre o grupo nominal que funciona como sujeto a través de un verbo no copulativo o semicopulativo. Que digamos que para hacer un poquito más fácil de entender es lo contrario a la segunda función, ¿verdad? Que donde el adjetivo se une a través de un verbo copulativo. Entonces, en este ejemplo vamos a ver que dice el artículo 15 de la prohibición de hacerse justicia por sí mismo, nadie podrá hacerse justicia por sí mismo. No tenemos ningún verbo copulativo entre el sujeto y el adjetivo. Entonces, este sería el ejemplo, ¿verdad? También tenemos ejemplos de libros para que sea un poquito más fácil de repente de comprender, donde dice, por ejemplo, la ropa quedó limpia, la hierba crece alta. No hay ningún verbo copulativo. La cuarta función es el predicativo objetivo o del complemento directo. Es cuando se une al nombre o grupo nominal que funciona como complemento directo. En este ejemplo yo utilicé grupos nominales como para que podamos entender. Y el ejemplo dice el artículo 16 de la defensa en juicio. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces, que serían nuestros sujetos, y los verbos, los adjetivos que serían competentes, independientes e imparciales. Tenemos también... Entonces, en esta oración, ¿qué es lo que tenemos que atender? ¿Verdad? En una oración donde nos pide identificar el predicado objetivo, ¿verdad? O el complemento directo. Entonces tengo que revisar la estructura oracional para ver cuál es el sujeto, para ver cuál es el predicado, qué clase de predicado tiene, ¿verdad? Y sabemos que en el predicado vamos a encontrar el complemento, ¿verdad? Y ahí tenemos que mirar si mi complemento es directo o indirecto. Y tiene que ser, dice, complemento directo. Toda persona tiene derecho a ser juzgado por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales, ¿verdad? Entonces, tiene derecho a ser, ¿qué cosa? Juzgada por quienes, por tribunal. Entonces, ese por quienes es un, ¿cómo se llama? Un complemento. ¿Cómo se llama ese complemento? Indirecto, Tenemos complemento directo, complemento indirecto y complemento. A ver, ¿quién se acuerda? Séptimo, octavo, noveno. El complemento que nos marca todos los detalles. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cuál es la pregunta, profe? Disculpe. Dice, complemento. ¿Cuáles son los complementos del verbo? Complemento directo, complemento indirecto. Y este que es, dice, el complemento dice aquí, llegó, dice, toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales. A ser juzgada por complemento circunstancial de cualquier cantidad, hay, ¿verdad? Complemento circunstancial de tiempo, de modo, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. Sí, profe, gracias. Juan Cabral, un ratito, Juan Cabral pidió la palabra. Sí.
Sí, quería hacer una pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar el predicativo adjetivo con un adjetivo calificativo? Y la explicación que estuvieron haciendo, muy bien. El predicativo dice, ¿verdad? Podés retroceder ahí. Vos querés saber la diferencia que hay entre el calificativo. Sí, como para saber diferenciar de esos Sí. dos. No sé si el grupo tiene la palabra o vamos a revisar juntos. Sí, profe, quiero comprender bien nomás su pregunta. ¿Vos querés saber la diferencia entre un predicado calificativo y determinativo o cómo? No, y como el adjetivo calificativo es también incompetente, imparcial, entonces, ¿cómo nosotros podemos diferenciar con el predicado que estaba presentando recién? Y un predicado, para dejar en claro, es una oración, ¿verdad? Para que sea más fácil. Un predicado tiene verbo, tiene... Lo que se dice, el predicado es lo que se dice del sujeto, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en el artículo 12 dice, nadie será detenido. ¿Cuál es el sujeto? Nadie. Ese es mi sujeto de ese nadie. Nos está diciendo que será detenido, ¿verdad? Nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente. Entonces, en el predicativo lo que tenemos que atender es el nexo que hay, ¿verdad? Eso nos facilita muchísimo, porque dice se une al nombre o grupo nominal, no solamente al sustantivo, sino que al grupo nominal que funciona como sujeto a través de un verbo no copulativo, ¿verdad? Ese es cuando es Ismael, tu micrófono. predicativo subjetivo. Esa es la diferencia. Ah, bueno, ya comprendo, profesora. Gracias. Vamos a practicar y enseguida vamos a ver unos ejercicios y vamos a entender mejor, ¿sí? Pasando más, Vanessa, en el siguiente. Sí, profe. En la quinta función que tenemos es el predicado de una cláusula absoluta, que es cuando está formada por adjetivo o participio concordado. Y el participio concordado sería cuando un verbo cumple una función adjetival. Que quiere decir que el verbo se adjetiva. O sea, bueno, acá vamos a ver en el ejemplo que dice el artículo 11 de la privación de la libertad. Nadie será privado de su libertad física. Acá el verbo privar está cumpliendo una función adjetival, ¿verdad? Porque está diciendo que es privado, ¿verdad? Ya no está cumpliendo una función de verbo, sino de adjetivo. Entonces, básicamente este sería el ejemplo, ¿verdad? Tenemos también otro ejemplo en el libro donde nos dice, una vez limpia la ropa, debe plancharse. Otro ejemplo podría ser, una vez llenado el cupo, ya nadie puede entrar. Entonces, en el primer ejemplo, limpia, el verbo sería limpio, y una vez llenado, el verbo es llenar, ¿verdad? En la sexta y última función tenemos el predicado de una exclamación bimembre, donde dice, las oraciones bimembres tienen sujeto y predicado claros y comunican una mayor información. El predicado en este caso sería la oración completa que habla sobre el sujeto, y una oración o exclamación bimembre. Bimembre quiere decir dos miembros, básicamente, ¿verdad? Entonces, digamos que se divide en dos partes la oración. El ejemplo que tenemos en el artículo 15 es la prohibición de hacerse justicia por sí mismo, que acá
se me bajó un poquito. Dice, ninguna persona podrá hacerse justicia por sí mismo. Y acá estamos hablando, el sujeto es persona. El sujeto es persona y el Ninguna predicado. persona. Ninguna persona, ¿verdad? Sí. Y entonces podrá hacerse justicia por sí mismo sería el predicado, ¿verdad? Que sigue al sujeto y que explica básicamente, o sea, que el predicado es claro y que comunica mayor información y se divide en dos, ¿verdad? Está ninguna persona y luego sigue la siguiente oración para... Y normalmente suele irse también entre signos de admiración, porque justamente dice exclamación bimembre. Exacto. Y también suele llevar está elidido o cañí, ¿verdad? Se subentiende, por ejemplo, en el libro dice que limpia esa ropa, dice, ¿verdad? Qué interesante esa propuesta. Qué interesante la propuesta, ¿verdad? Entonces es en sentido exclamativo, pero está elidido, está escondido ese verbo copulativo por ahí, ¿verdad? Se supone que limpia está, ¿verdad? Qué interesante está esa propuesta, por ejemplo. Entonces se dice directamente, qué linda idea, ¿sí? Por eso dice predicado lo que se dice de algo. Y dice exclamación bimembre. Sí, en este caso, profe, yo no puse ninguna exclamación en este ejemplo y más bien quería enfocarme en lo que explicar, ¿verdad? El predicado de qué significa bimembre. Sí, porque en la Constitución no hay... Es más difícil. No sí. hay una frase exclamativa, ¿verdad? Pero bueno, muchísimas gracias, profe, por tu aporte. Ahora sigue la compañera Nair que está conmigo. Que pregunto al grupo, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si ahora mismo que está fresquita la información, revisamos nuestra ficha y todos los ejercicios que se refieren a eso, vamos a ir explicando? ¿Sí? Si es que les parece, yo voy a proyectar un ratito. Súper. Entonces ustedes pueden ir sacando la foto, pueden ir anotando. Súper bien. ¿Va a estar bien? Súper, profe. Te escuchamos. Bueno, vamos a ver si compartir ahora. Ahí pueden ver ustedes la ficha. Ya se ve, profe. Ya se ve perfectamente, profesor. Bueno, el grupo me va a ayudar. Entonces vamos a ver adjetivos, ese todavía no se explicó. Ese todavía. Adjetivo pospuesto todavía. Tiene que estar al inicio, profe. Yo cambié los mucho. primeros serían. ¿O vos cambiaste todo, profe? Sí, cambié mucho, entonces. Entonces vamos a ver, está por ahí. Concordancia, artículo adjetivo, grado correcto. Grado positivo, lo que había mucho. Yo pensé que ya era de este ejemplo, pero había uno. Complemento del adjetivo, concordancia correcta, antepuesto. Acá está. Este es. Dice, indica la función del adjetivo en mayúsculas. Este ejercicio es. Hay 3 ejercicios para practicar ahora. Dice, el hermano mayor del joven aprehendido.
¿Es un modificador o adyacente nominal? ¿Es un atributo de la oración copulativa o es un predicativo subjetivo? A ver, la gente que estuvo atendiendo la explicación de los compañeros, el hermano mayor. Hace rato un compañero preguntó muy bien cuál es la diferencia entre un calificativo, ¿verdad? Entonces ahora mi pregunta acá es, ¿qué función cumple acá la palabra, el adjetivo mayor, bae o yapo pepe? ¿Qué hace? Cuando dice adyacente es cuando se pega, le modifica el sentido al sustantivo. Pregunto al grupo que está exponiendo, ¿cuál es el sustantivo, el hermano mayor del joven aprendido? ¿Cuál es el sustantivo modificado por mayor? El hermano, profe. El hermano de mi sustantivo. Joven Bueno, aprendido. dale, y ahora quiero saber la respuesta. ¿Cuál va a ser mi respuesta? El hermano mayor del joven aprendido. La A es la respuesta, profe, porque está directamente, se une con el... Muy bien. al sujeto. Incluso también, no me di cuenta yo, porque yo cambié una idea, le agregué algo. Incluso podemos agregar otra mayúscula por acá. Sí, aprendido. ¿Cuál es el sustantivo de aprendido? Joven. Joven, profe. Joven. Joven. Excelente. Joven, profe, joven. Sí. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿A, B o C? La A, profe. Muy bien. Excelente. Estamos por buen camino. Ese truán, acuérdense que truán ya no lleva tilde. Antes se le colocaba truán con tilde, ¿verdad? Ahora se quedó como palabra monosílaba, truán. Dice, ese truán es sureño. Ta, 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 ta. Profe, Atributo puede ser, profe. La B. la B. ¿Por qué? Porque el sujeto, profe, está siguiendo, o sea que es a través de un verbo copulativo el adjetivo que se está presentando en esta oración, profe. Campeona. Excelente. Acá está mi indicador. Acá está el verbo ser, estar y parecer. Es. Acá está el verbo ser. Ese truán es sureño. ¿Quién sabe qué significa la palabra truán? Truana. ¿Se acuerdan en la clase pasada? Truán, truana, su femenino. Sinvergüenza. Una persona que no tiene vergüenza, ¿verdad? Muy bien. Entonces, va a ser la respuesta la B. Excelente. Presentaron las pruebas falsificadas. Ellos presentaron las pruebas falsificadas. Sujeto, ellos. ¿Qué cosa presentaron? Las pruebas. Predicativo subjetivo puede ser, profe. Predicativo subjetivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá tengo un sujeto, ellos. Presentaron, ¿qué cosa? Las pruebas, ¿verdad? Y dice de las pruebas que son falsificadas, ¿verdad? Le está modificando a pruebas. Muy bien. Es un predicativo subjetivo. Pregunto al grupo, ¿está bien? Según Sí, ustedes profe. prepararon, porque ustedes prepararon este tema. Está bien, profe, porque también con un predicativo subjetivo
podemos ver que es a través de un grupo nominal y en este ejemplo se ve eso claramente. Muy bien. Pruebas falsificadas. Y está. Entonces, esos eran los ejercicios que yo me acordé y dije, vamos a ver. Bueno, ahora proyectan otra vez ustedes. Ok, profe. Espérame que un segundo. Ahí ya saqué. Ahí está en pausa. ¿No está compartiendo nuestra pantalla, profe? Está a punto. Ya está, falta. Ahí nomás, ya, ahí ya. Bueno, seguimos entonces. Seguimos. ¿Me escuchan bien? Sí, la pantalla lo que falta todavía agrandar. Profe, vos tenés que fijar nomás tu pantalla. Y ahí te va a salir. El mío sale todavía, yo ya saqué. No, el de vos no sale más, profe. Sí, porque ya saqué. ¿Y el de nosotros? Está, pero chiquitito, hay que agrandar. Está, pero Y eso es lo falta- que tenés que fijar nomás tu pantalla. Ah, tengo la no entendía general. Muy bien, ya está. Gracias por la ayuda. Muy bien, se ve muy bien. Qué bueno. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Espero que se encuentren bien. Soy Nair, o sea, Lucía Nair en realidad. Le voy a hablar un poco de la clasificación del adjetivo. ¿Qué dice? Desde el punto de vista tradicional, lapso o amplio, los adjetivos pueden ser calificativos y determinativos. Un ratito podemos cortar porque Gabriel Sánchez y Disculpame, Juan profe. Cabral quieren hablar, parece, ¿verdad? Sí. Disculpame, profe. Es que a mí no me aparece la proyección. No sé si al compañero también le pasa eso. A nosotros tampoco, profe. Sí, no sale la Ahí no le proyección. aparece, profe. Aquí. Tenés que poner compartir pantalla y poner presentar en Ahí, una ahí sí ventana. aparece, profe. Ahora. Ahí sí. Ahí se sí, aparece. profe. Disculpen, compañero. Ahora sí. Okay. Bueno, Seguimos. excelente. ¿Qué son los adjetivos calificativos? Son los que acompañan al sustantivo para expresar cualidades o propiedades de la persona o cosa nombrada. Un ejemplo. Yo digo, mi casa es amplia, confortable y acogedora. Ahí está expresando una cualidad y también una propiedad, ¿entendés? O sea, porque yo digo, mi casa es amplia, confortable y acogedora. Bueno, los calificativos propiamente dichos se subdividen en gentilicios, epítetos y especificativos. ¿Qué son los gentilicios? Son los que denotan la procedencia geográfica de las personas o su nacionalidad o el lugar de origen de las cosas. Un ejemplo podría ser, se encuentra en el libro, en la página 139, para que se guíen más o menos. Dice, noche Asuncena. ¿Y ahí cuál sería el gentilicio? Sería Asuncena, porque da el origen, ¿entendés? ¿Entiendes? No sé si me explico, ¿no? Sí, porque está denotando la procedencia geográfica. Sí, claro. Ok, y yo encontré un ejemplo en el artículo. En el artículo 101 de los funcionarios y de los empleados públicos. Solamente que modifiqué ya que no había así uno concreto, digamos. Sí. Y dice, los funcionarios paraguayos están al servicio del país.
Y ahí funcionarios paraguayos sería el gentilicio, porque está denotando la procedencia geográfica, ¿verdad? Y también su nacionalidad, que sería paraguayos. No sé si me explicó bien. Excelente. Ahí seguimos. También están los epítetos, que son los adjetivos calificativos explicativos o participativos, que dice que su fin principal no es determinar o especificar el nombre, sino que le tiene que caracterizar. Un ratito. Vamos a hacer una revisión aquí de dos cositas. Sí. ¿Vos tenés tu libro ahí? Sí, sí tengo. Bueno, ¿y qué? ¿Podés mirar bien cómo se escribe ahí la palabra, el título? Los epítetos, profe. Sí. ¿Cómo se escribe? E, P, I. ¿Cómo está la I? Acentuada, profe. Acentuada. Entonces, ¿qué clase de palabra es? ¿Aguda, llana o esdrújula? Aguda. Uno, no, dice epítetos. Porque aguda se carga en la última sílaba. Ay, no. ¿Dónde se carga? A ver el grupo si nos ayuda. Es una esdrújula. Esdrújula. Es una palabra esdrújula. Epítetos, ¿verdad? Entonces lleva tilde. Epítetos. Lleva tilde en la última, penúltima, antepenúltima sílaba. Y dice, son adjetivos calificativos explicativos o, ¿qué dice ahí? O participativos. No, dice ahí participativo. Explicativo o participios. Participio ado, ido. Alguien puede corregir porque tenemos que alzar después. Entonces, por favor, yo quiero que se corrija. Entonces, epítetos con tilde y ahí vamos a poner participio, ado, ido, toso, cho, ¿verdad? Ado, ido. Explicativos o participios, cuyo fin principal no es determinar o especificar el nombre, sino caracterizarlo. Ahí, caracterizarlo, ese sí está bien. Ahora sí, es correcto, profe. Sí, ya está. Seguí nomás. Ok. Y encontré un artículo, o sea, en el artículo 12 de la detención y el arresto, que dice, nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente. Porque ahí pues no está especificando. O sea, no especifica bien, sino que le caracteriza, en todo caso sería. A ver, ahí. A ver, un ratito. Una mínima diferencia hay entre el adjetivo calificativo y el epíteto. Pero en el epíteto, ¿qué es lo que van a marcar ustedes en su libro? Dice, un adjetivo explicativo, pero valorativo, ¿por qué? Porque señala una cualidad del sustantivo para ponerla de relieve, pero sin seleccionar y diferenciar al sustantivo dentro de su grupo, ¿verdad? Se suele decir que el epíteto es la característica propia de ese sustantivo. El famoso, no sé si ustedes suelen escuchar en séptimo, octavo, noveno grado cuando nos dan el ejemplo de, por ejemplo, el frío mármol, ¿verdad? O, por ejemplo, los blancos dientes, ¿verdad? Entonces es algo propio. Entonces acá lo que había y lo que va más cercano es autoridad competente. Sí. ¿Verdad? Sí. Puede ser también autoridad prepotente, ¿verdad? Que es algo más o menos propio de ese rol de autoridad. Pero está muy bien porque ustedes buscaron lo más parecido. Seguimos.
El tercero, que son los especificativos, y serían los que modifican al sustantivo para particularizarlo y diferenciar el objeto. Un ejemplo sería, que está en el libro, muéstrame aquellos zapatos negros. O sea, ahí está diferenciando que los zapatos son negros. Sí, está particularizando y especificando al mismo tiempo. A ver, el artículo que saqué, el artículo número 14 de la irretroactibilidad de la ley, dice: ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o al condenado. Y ahí, retroactivo sería nuestro objetivo. Sí, profe, me puedes ayudar ahí, porque ese sería el que más está, no sé, como... Especificando, ¿verdad? Especificando, ¿verdad? ¿Y a qué cosa le especifica a efecto? ¿Verdad? Efecto retroactivo. ¿Sí? Y también... Efecto positivo, efecto preocupante, efecto retroactivo. ¿Sí? Entonces, es realmente especificativo. Porque también, como dice bien, diferencia, o sea, que salvo caso que sea favorable al encausado o al condenado. O sea, no sé si me explico bien. Sí, ahí no es, ninguna ley tendrá efecto retroactivo. Directamente ahí, nuestro ejemplo va a ser efecto retroactivo. Porque encausado y condenado ahí está como nombre, como sustantivo. No dice ahí hombre condenado, está escondido eso, ¿verdad? Entonces directamente es sustantivo. Encausado dice al encausado, a el encausado, a el condenado. Entonces, en este contexto, encausado y condenado están como sustantivo. Nombra, no está calificando. Pero si dice ser humano encausado o ser humano condenado, o mi pariente o ese presidiario condenado, ahí sí va a ser. Por eso hay que atender el contexto. Muy bien, seguimos. Seguimos con determinativos. El compañero Martín va a explicarnos. Buenas tardes, profe y compañeros. Les voy a hablar sobre los determinativos. Son los que definen de alguna manera el alcance o la extensión en que se toma el sustantivo. Yo lo que les voy a hablar es de los mini conceptos de estas 5 maneras de determinar la oración. Los demostrativos son adjetivos que expresan la distancia relativa que puede existir entre el emisor y el receptor en relación al sustantivo al cual se esté haciendo alusión. Y ahí en el punto número 1 tenemos las palabras que son los ejemplos, que son esas y aquellos. Que podría ser aquellas personas están detenidas, por ejemplo. Eso podría ser un ejemplo de los demostrativos. El siguiente son los posesivos, que son los que determinan al sustantivo o al grupo nominal y se sitúan a una posición prenominal. Que los ejemplos son mi, mío, tú, tuyo y nuestro. Un ejemplo podría ser: tus derechos están protegidos por la ley. Eso podría ser un ejemplo. Después tenemos los indefinidos, que son los que indican una cantidad o identidad de manera indeterminada o imprecisa. Y las palabras son algunos, ciertas y ninguno. Como el ejemplo puede ser: ninguna ley tendrá efecto retroactivo. Después tenemos los numerales, que son una clase de adjetivos
cuantificadores, o sea, palabras que actúan como calificadores de sustantivos, que son los números, por así decirlo, 1, 4, 700, primero, tercero. Un ejemplo podría ser que en la clase se está hablando de la cuarta ley, por ejemplo. Ese podría ser uno de los ejemplos. Después tenemos las palabras exclamativas y las palabras interrogativas, que como hace rato estaban tocando un poco ese tema de las exclamaciones. Que podría ser qué calor, qué buen ambiente. Y las interrogativas son preguntas. ¿Qué color, qué tema nos está tocando? Esos podrían ser los ejemplos. Y después tenemos los adjetivos relacionales o de la relación. Son los que especifican el ámbito o el dominio que corresponden o son relativos a alguna persona o cosa. El ejemplo sería crisis ministerial, que se está relacionando al ministerio. No sé si me pude explicar bien o hay alguna pregunta. Muy bien. Yo nomás quiero agregar ya para aprender y entender algunas cosas para que ustedes puedan anotar. La ortografía, la nueva norma ortográfica, nos invita a atender cuando vamos a escribir esos, aquellos. No deben llevar tilde, ¿verdad? Aunque sea pronombre, no deben llevar tilde. Nosotros vamos a identificar a través del contexto. Si yo digo, este artículo es preocupante o es inentendible, este artículo, estoy determinando, ¿verdad? A ese sustantivo artículo, este artículo. Así como nos explicó muy bien el compañero, delimita el alcance o la extensión en que se toma el sustantivo, dice, ¿verdad? Entonces, este artículo genera duda, por ejemplo, ¿verdad? En cambio, y atiendan bien acá, en cambio, si yo digo, este es el mejor, ahí esa misma palabra sin tilde, también igualito, este artículo está al lado del sustantivo. Ahí es un pronombre, ¿sí? Por eso es importante atender el contexto. Si yo digo, este artículo es un determinativo demostrativo, ¿verdad? Si yo digo, este es el más conflictivo, es un pronombre demostrativo. ¿Se dan cuenta cómo? ¿Por qué pronombre? Porque reemplaza al nombre. ¿Sí? Por eso digo, este es el más conflictivo. Puede ser este joven, este niño, este artículo, es el más complicado, es el más difícil de comprender, lo que sea. ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. y también quiero aclarar los posesivos. Mi tiene que ir al lado del sustantivo. Mi libro, mi derecho, como dijo el compañero muy bien el ejemplo, y ese mi nunca lleva tilde. Para diferenciar esta es la acentuación diacrítica de las palabras monosílabas. Estamos aprendiendo a la vez acá ortografía. Cuando es pronombre, lleva tilde. Ese libro es para mí. Esa pregunta me hizo a mí. Ahí es pronombre y se diferencia porque lleva tilde. En cambio, si yo digo mi derecho, mi libro, mi hermana, ¿se entendió?
Sí, profe. Sí, profe. Sí, Y lo, profe. y lo mismo, Sí, están profe. anotando, lo mismo pasa con tú, ¿verdad? Acá tú no lleva tilde. Tu derecho, tu libro, tu tema, tu hermano, no lleva tilde. En cambio, cuando es pronombre, lleva tilde. Tú cantas, tú bailas, tú estudias. Ahí sí lleva tilde. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay entre tú con tilde y tú sin tilde? Entre mí con tilde y mí sin tilde. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, seguimos. Buenas tardes, profe, y a los compañeros. No sé si me escuchan bien. Natalia Muy Portillo les bien. saludo. Bueno, profe, yo en este apartado les voy a estar explicando un poquitito a todos lo que son otros criterios de clasificación del adjetivo, o le llamaríamos también otros tipos de morfemas. Tenemos que prestar un poco de atención nomás más bien a los enunciados, porque prácticamente allí tenemos también ya el concepto por lo menos básico y no perdernos en esta parte. Tenemos tres tipos de pases de vuelta entre este tipo de morfema. El primitivo, ya como se redacta, son los adjetivos que no proceden o derivan de ninguna tipo de otra palabra española. Normalmente se le llama morfema léxico, que son la raíz de ciertos adjetivos o palabras que pueden formar otros grupos, y de ahí también se desglosan muchísimas otras formas. Entonces, pueden ser sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios que han sido modificados, y también en todo caso denotan la raíz de lo que va a ser nuestro adjetivo, y de ella se forman de vuelta los derivados o compuestos, es decir, que allí se centra. Entonces, no cambia el significado y es una raíz original. Ejemplo, podemos decir a modo general, en libreta es un tipo de derivado, pero su morfema léxico es libro. La palabra original es libro. Dice, en el artículo 9, toda persona tiene el derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no prohíbe. Entonces, libertad es un tipo de palabra, como morfema léxico, viene la palabra libre y a partir de ella se pueden formar otros tipos de palabras. Ahí pasamos a los derivados. Este tipo de clasificación derivan de los morfemas léxicos, que son las originales. Y en este tipo de casos de la libertad podemos decir o en liberación y otros tipos de variantes porque forman otras palabras. Entonces, teóricamente hablando, son adjetivos derivados los que proceden de otras palabras castellanas, de sustantivos o de otros adjetivos. Ejemplo, Paraguay, paraguayos, paraguaya. Más o menos genera, y otros tipos de ejemplos que les puedo dar al azar, porque son muchas las palabras que pueden formar de vuelta compuestos o derivados. La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan factores condicionantes, ejemplo, tales como la extrema pobreza y los impedimentos en las discapacidades o la edad. La palabra pobreza, su morfema léxico sería pobre, y tenemos de vuelta el derivado de pobreza y otras más. En algunas que especificamos dentro del libro para que puedan seguir, teníamos nacional, paraguayo, excesivo al ser un derivado de exceso, por ejemplo, colores, azul, azulado. Se cumple de esa forma la condición de adjetivos derivados o morfema derivativo. No sé si me estoy explicando bien hasta allí. Muy bien, yo te pregunto, ahí en ese artículo 6, ¿hay otro adjetivo derivado? Aparte de... Ahí vos marcaste sustantivo, ¿verdad? Pobreza. ¿Cuál es otro ahí? Que deriva, pero que es adjetivo. La calidad de vida será promovida. Promovida, ahí está. Promovida es un adjetivo ahí. Pero no es un adjetivo primitivo. ¿De dónde viene? Del verbo promover. Exactamente. ¿Verdad? Promover. Entonces ahí tenés que marcar, en vez de pobreza, ahí podés subrayar promovida.
Y sacar nomás pobreza para no confundirnos. Sí, las compañeras me van a ayudar también con eso, seguro. Sí. La pobreza. En este punto de lo que serían nuestros morfemas, ya que la compa está ayudándome también, en los derivados o derivativos, tenemos partículas que se unen antes o después de una raíz, que es nuestro morfema léxico, y también tenemos que asociar con este tipo de subclasificación, y en estas morfemas que unen, se crean nuevamente palabras derivadas de la misma familia. Y estos normalmente lo conocemos, como ya estuvimos escuchando inclusive en muchas clases anteriores, los prefijos y los sufijos, y que también tenemos entre esos los que forman ya un entrefijo o compuestos, que si me ayudan los compañeros, seguramente que recuerdan lo que era un prefijo y un sufijo para rememorar entre todos. Una cláusula que va antes se llamaba un prefijo, ¿verdad? No sé si me sigue. Sí, Natalia, prefijo y sufijo sería lo que presigue. Exactamente. Exactamente. Entonces, todo lo que puedan ser prefijos van a anteceder a esta palabra y van a formar también, van a componer esta familia o estructura morfológica. Un ejemplo simple por un morfema derivativo puede ser con un prefijo subterráneo, que yo les digo como un ejemplo. Tiene un prefijo sub, que sería nuestro lexema prefijo. Después tenemos la palabra raíz, que sería T-E-R-R, ter, que pueden hacer la separación. Ese sería nuestro morfema léxico, y aparte de eso complementamos otra vez con un sufijo al final, hacer ane, y al final la o. Lo mismo puede ocurrir con transportar, porque va a ocupar un prefijo en lugar antes del adjetivo. ¿Se comprende, verdad? Súper, súper. Lo mismo cuando hacemos, inclusive en este ejemplo que puede ser utilizado para ambos, en la palabra subterráneo, antecedemos primero con el prefijo sub, después tenemos la palabra raíz o lexema, ter, y terminamos con el sufijo, que también sería otro tipo de lexema, al final, aneo, que también figura el mismo ejemplo, podemos observar para las dos, con un prefijo y un sufijo, y aparte de eso, formamos la misma palabra. Igualmente hay miles de palabras que pueden formar esta variación, y nosotros tenemos que tener, en ese caso, el cuidado de saber reconocer nada más entre ellas. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. En todo caso, comprendemos que un morfema primitivo léxico sería la raíz, o una palabra primitiva es la raíz de nuestro adjetivo. De allí es donde surgen de vuelta estos derivados que forman la familia de esto. Por dar un ejemplo más sencillo, zapatero, zapatería, son tipos de morfemas derivativos de un morfema léxico, que es la palabra léxica es zapato. Se comprende, ¿verdad? Y en lo que sería compuestos, podemos utilizar de la misma manera con prefijos, sufijos, en este caso un entrefijo. Un ejemplo simple puede ser una palabra que une entre ellas, y en el libro, que son un poco más fácil de entender, tenemos, por ejemplo, entre los compuestos albiceleste, aurinegro, rojiverde, donde podemos tener una unión entre estas palabras, y esos son los compuestos ya de nuestros adjetivos. También especificamos retroactividad, porque es una palabra que cumple el compuesto intermedio. Por ejemplo, panecillo o jovenzuelo, que de la misma forma forma una palabra compuesta y son parte de la familia ya del derivado. ¿Se comprende hasta ahí? Excelente, excelente. Perfecto. O sea, yo quería hacer... los compañeros, no sé si tienen alguna consulta. Justamente quería hacer un ejercicio con los compañeros, a ver si me escucharon. Sí. ¿Está en la ficha? Yo hice ese ejercicio solita, pero no sé si las compas tuvieron tiempo de ponerlo, pero por ahí está bien. Eso ya me corrigen mis compañeras, porque no es al azar nomás. Bueno, escuchamos entonces. Solamente para desprender un poquitito y aplicar los 3 conceptos, quería usar esta palabra, es, a ver, despeinada encontré entre uno de estos, por ahí sí
Si me siguen, pueden hacerlo con separados de sílaba. La palabra que vamos a usar es despeinada para hacer un ejemplo entre estas formas morfológicas que hicimos ahora, justamente. Una frase simple, una oración simple para que entendamos esto, algo que usamos todo de repente, a veces es parte de mi personalidad, andar despeinada. Este sería el ejemplo. Y en este caso, el sujeto en esta oración sería personalidad y nuestro objetivo sería despeinada. No sé si me están siguiendo, pero bueno. Al separar la palabra despeinada, en 3 formas tenemos Prefijo. sería exactamente nuestro prefijo y es nuestro morfema derivativo prefijo. En la primera, en la del medio tenemos nuestro léxico o nuestro morfema léxico que es pein, de la palabra origen peine, puede ser. Ese es nuestro morfema léxico. Y al final tenemos ada, que sería o cumple la función del morfema derivativo sufijo. Entonces las palabras en sí tenemos en 3 formas. Allí tenemos cumpliendo la función en derivadas por un prefijo que sería des, y el sufijo al final, a, complementa nuestro adjetivo, palabra raíz o morfema léxico peinada. ¿Se comprende, compañeros? Esto significa que de esta función o de esta estructura, al separarlo y componerlo, o podemos ver en otras formas, vamos a encontrar muchísimos ejemplos. Sí, encontramos muchísimos ejemplos. ¿Y qué nos marca acá el sufijo? Es flexible porque se amolda, ¿verdad? De acuerdo al sustantivo, al género y número del sustantivo. También. Personas despeinadas, varones despeinados, ¿verdad? Entonces, varía, por eso dice es flexible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se adapta al género y al número del sustantivo. Excelente el ejemplo, Natalia, por ti. Eso sería una parte, pero en realidad que de esta misma forma aplicamos para muchísimas más, y inclusive a la hora de hacer un comparativo queremos hacer entre ejercicios, pero en realidad que practicando esa forma se fijan un poco mejor. Por ejemplo, sí, en una palabra, palabra primitiva de X, palabras entre zapatería, zapato, como dije hace rato, su primitivo léxico sería zapato. Lo mismo puede pasar por flor, de la palabra primitiva o léxica flor, tenemos libre en florerías, flores y muchas otras familias que vamos formando. Entonces, de esa misma forma es que yo le dije que tendríamos que tener en cuenta lo que es primitivo, derivado y compuesto, porque ya prácticamente haciendo síntesis de las subclasificaciones podemos comprender bien esto. Y aparte de que esto se forma de miles de formas, podemos sacar de verbos, sustantivos, cambiarlos entre lluvia, lluvioso, en amar, que es un verbo, cambiarlo a amoroso, amorosa, entre unos ejemplos. Entonces hay que confirmar o hay que corroborar bien que ese verbo esté en forma adjetival y cómo sería de ahí identificar la forma derivada de esa palabra léxica o primitiva. Pregunto al grupo que está exponiendo. Por ejemplo, la palabra del artículo 6, ahí dice impedimentos de la discapacidad, dice. ¿Cuál sería la palabra primitiva de discapacidad? La palabra primitiva de discapacidad. Discapacidad es sustantivo abstracto. No sé si mis compañeros responden. Capacidad puede ser, profe. ¿Y cuál es el origen de capacidad? Viene de capaz. Excelente. Excelente. Entonces, vamos a formar una palabra derivada discapacitada, por ejemplo, ¿verdad? También, o es un joven discapacitado. Ahí sí tengo un adjetivo derivado. ¿Está? Útil o en su prefijo. Útil también en su prefijo. Inútil también forma. Sí. Útil, inútil. Muy bueno. Seguimos.
Bueno, yo de vuelta me toca hablar sobre el apócope del adjetivo. Bueno, algunos adjetivos calificativos o determinativos se apocopan, es decir, pierden una letra o sílaba final cuando preceden a un sustantivo masculino singular. Apocopan quiere decir entonces que pierde una letra o una sílaba cuando está seguido de un sustantivo masculino singular. Por ejemplo, podemos decir mal cálculo. Entonces, acá la palabra que se estaba apocopando sería mal, ¿verdad? En vez de decir malo, por ejemplo, ¿verdad? Porque va a chocar el sonido ahí, ¿verdad? Sí. Malo cálculo, choca. Choca, ¿verdad? Por ejemplo, en este segundo ejemplo de buen espíritu, se entiende un poquito mejor, ¿verdad? En vez de decir bueno espíritu, sería buen espíritu. Entonces ahí la palabra buen se apocopa y pierde la última sílaba, ¿verdad? Porque está precedido de un sustantivo masculino singular, ¿verdad? En el tercer ejemplo que tenemos también primer intento, ¿verdad? También se apocopa primer, ¿verdad? En vez de decir primero, se queda mejor con primer intento. Tenemos más ejemplos, pero no sé si hasta ahí se entendió un poquito bien lo que sería apocopar. Sí, compañero. Sí, te escuchamos. No sé si la compañera quiere hablar. No, dije que se entendía muy bien nomás. Bueno, perfecto. El adjetivo grande también puede apocoparse. También delante de un sustantivo, tanto masculino como femenino. Este es un caso particular cuando estamos hablando del adjetivo grande. Siempre en singular, ¿verdad? Entonces, siempre se puede apocopar también, por ejemplo, cuando estamos hablando y decimos un ejemplo, un gran hombre, ¿verdad? En vez de decir un grande hombre, se apocopa y se queda en gran. Pero también se puede decir una gran mujer. En este caso, grande se puede utilizar para femenino o masculino, pero en singular. Otro ejemplo podría ser el gran poder, una gran oportunidad. La apócope se produce incluso cuando entre ambos se interpone otro adjetivo, en especial si está también apocopado y con menos frecuencia, si no lo está. Era un gran primer plano frontal, por ejemplo. Entonces ahí tenemos que gran primer, ¿verdad? Ahí gran y primer son dos palabras que están apocopadas, ¿verdad? Gran y primer. Y el otro ejemplo que tenemos, el gran último acto de esta espléndida obra, también sería un ejemplo. Excelente, excelente, excelente. Y anoten, en el examen sale el uso correcto del artículo del sustantivo apócope, porque ella repitió varias veces muy bien que es la apócope, es sustantivo femenino. Siempre sale en el examen, corrige los errores. Así como ayer vimos, ¿se acuerdan que el otro día estuvimos viendo la autoestima? ¿Verdad? Aquí tenemos otra nueva palabra, la apócope, ¿verdad? Y también el otro día hablábamos del truán o la truana. Y así son palabras que tenemos que ir familiarizándonos para hablar bien, ¿sí? Y el adjetivo es apocopado, ¿verdad? Entonces, en especial si está también apocopado, ¿verdad? Es un adjetivo ahí. Muy bien. No sé si el grupo me permite hacer el ejercicio que corresponde a esta parte. Por supuesto, profe. Sí, profe. Bueno, ya haré. Vamos a ver. Una ventana. Compartir.
Ay, un ratito acá. Ahora otra vez. No sé por qué no me sale, hace rato me salió tan bien. Permiso, profe. ¿Sí? ¿Acaso Vane debe dejar de presentar para que le salga a usted? Ah, y eso entonces es lo que me está pasando. Bueno, entonces ahora pruebo otra vez. Ahí ya está. Eso era el problema. Ahí. Bueno, vamos a ver dónde está ese ejercicio. Relacionales, gentilicio, todavía no alcanzó. Gentilicio ya hicimos. Sí, profe. Bueno, entonces acá podemos hacer ya este ejercicio. Grupo de los adjetivos gentilicios. ¿Quién me ayuda a recordar cuál era la definición de adjetivos gentilicios? Designa el lugar de La procedencia geográfica. procedencia geográfica, lugar de origen. Muy bien. Entonces tenemos ahí grupo de adjetivos gentilicios. Vamos a ver. Altahuá lo denominan pecarí chaqueño. ¿Cuál ahí va a ser? Ahí va a ser gentilicio. Chaqueño, Paraguay. profe. Chaqueño podría ser, profe. Chaqueño. Paraguay fue campeón sudamericano de fútbol en 1953. Sudamericano, profe. ¿Quién será el próximo intendente esteño? Esteño. Esteño. Muy bien. El boxeador mostraba unos brazos musculosos. ¿Hay lugar de origen ahí? No. No, profe. Hay adjetivo, ¿verdad? Brazo musculoso, musculoso es adjetivo, pero no es gentilicio. ¿Sí? No es gentilicio. Al mes de agosto muchos lo consideran un mes aciago. Tampoco es. ¿Por qué? Porque mes aciago es un adjetivo calificativo. ¿Sí? Entonces, el grupo, si me ayuda, por favor, ¿cuál va a ser? Acá dice grupo de adjetivos gentilicios, quiere decir que va a ser más de una respuesta. Pregunto al grupo que hizo el ejercitario. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿qué marcamos acá? Sudamericano, Chaqueño y esteño. Y esteño. Excelente. Intendente esteño. Pende vale terei. El adjetivos compuestos. Ese todavía no se explicó, ¿verdad? Ya se explicó. Todavía no, profe. Bueno, acá está el otro. La palabra apocopada correctamente. Te felicito. Es una gran idea. Ah, ya dije yo la respuesta. Dice, te felicito. Es una... Ahí tenemos la opción A y B. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? La A, profe. La A. Eso se explicó demasiado bien. Y acá ya hice yo mi trampita. Atiendan el sustantivo con sílaba tónica inicial. Sílaba tónica quiere decir que se carga la voz. Se hace el esfuerzo, ampa, alma, arpa. Son sustantivos femeninos. Y dice, denuncian ampa sospechosa. Este yo cambié. Profe, una consulta. ¿AMPA? ¿Esto no es trampa o así lo está bien? No, AMPA. Lo dice. Sí, no suelen escuchar usted el noticiero cuando dice el AMPA de Pedro Juan Caballero, impera el AMPA en Pedro Juan Caballero.
Profe, ¿sería entonces porque es el AMPA, sería entonces denuncian algún AMPA sospechosa? NO. ¿Por qué? Alguna tiene que ser, profe. Entonces, ¿es alguna porque sospechosa es femenina? No. Aquí nosotros tenemos que mirar el Denuncia. sustantivo. Agua. Atienda. Alma. Arpa. Anca. ¿Qué significa sílaba tónica inicial? Y voy a poner hacha para que se vea que también es con H. Voy a abusar aquí del grupo porque porque quiero que entiendan. Agua, sílaba tónica inicial, quiere decir la primera letra. A. ¿Y por qué dice tónica? Porque se pronuncia con fuerza. Alma. Se pronuncia con fuerza la sílaba al. Arpa. Se pronuncia con fuerza la sílaba ar. Anca. Se pronuncia con fuerza. Y hacha se pronuncia con fuerza. ¿Y qué dice nuestra regla? Que ya se explicó 10 veces. No importa, vamos a explicar también 100 veces, pero se tiene que aprender y se tiene que entender. Entonces, dice por eufonía, porque suene bien, se utiliza el artículo el, pero sabemos que el género de estos sustantivos es femenino, ¿verdad? El agua, y al saber que es femenino, entonces la palabra que le modifica tiene que ser femenino. Por eso acá con AMPA, ¿verdad? AMPA, vamos a agrandar para que se vea. AMPA es un sustantivo femenino. Y si alguien no me cree, puede abrir su diccionario y mirar y va a decir ahí SF o directamente va a estar F. Entonces es sustantivo femenino. Pero para que no choque el sonido, se utiliza, atiendan bien, se utiliza el. Pero acá no nos pone como opción la palabra el y la. No nos pone el y no nos pone la, ¿verdad? Si se ponía esa opción, iba a ser denuncian el AMPA sospechosa. Pero acá justo puso algún y alguna. ¿Quién me dice la respuesta correcta? ¿Algún? Alguna, profe. Alguna, porque tienen su sílaba tónica en alguna, en la U. Excelente. Qué gusto. Se entendió entonces la cacofonía y la eufonía. Ahora no choca el sonido de la con la AMPA, ¿verdad? La sílaba tónica está justamente otro lado, no está en la A, ¿verdad? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Entonces la respuesta correcta es se denuncian alguna AMPA sospechosa. Pero yo digo acá, por ejemplo, para la gente que la otra vez no estuvo, hacha filosa, ¿verdad? Y yo digo el hacha filosa, el anca manchada, el arpa armoniosa, el alma sosegada, el agua límpida. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, profe. muy bien. Entonces, acá nuestra respuesta correcta es alguna AMPA porque no hay cacofonía, no hay
choque de sonido. Siguiente. Ya no hay más otro ejercicio de eso, ¿verdad? Bueno, seguimos nomás. Seguimos y después vamos a ir completando los que faltan. Bueno, entonces yo tengo que salir un ratito. Voy a dejar de presentar y entra otra vez el grupo. Muy bien, dale, continuamos, por favor. Marcia, te escuchamos. Marcia Abogado, ¿quiere hablar? No, profe. Pensé que era mi parte, no. Ah, se levantó tu manito. Bien, profe, yo les voy a continuar sobre lo que sería un adjetivo de lugar, que son las posiciones del adjetivo en el sintagma nominal, donde se cumple esta función. Es prácticamente el valor o el lugar del adjetivo la que vamos a ver. El valor semántico del adjetivo puede variar según la posición, ya que el adjetivo puede anteceder o seguir al sustantivo el que modifica. A ello hay que agregar que ciertos adjetivos tienen una posición fija. En los pospuestos normalmente lo vemos después de ella, que sería una autoridad competente en el ejemplo. Lo mismo puede variar eso, sea en relación a esto u otro. En los adjetivos antepuestos se antepone a la palabra en sí, por ejemplo, bellas artes, como tenemos el ejemplo. En la posición número 3 también tenemos el adjetivo lugar común, que sería acalorado debate, por dar un ejemplo simple, y el cambio de significación de pobre hombre a insignificante en la expresión del sintagma nominal. Tenemos creo que algunos ejercicios también sobre eso, sobre el lugar del cumple el adjetivo en eso. Excelente, entonces vamos a... ¿Quieren que proyecte otra vez o pasan al siguiente y después hacemos por lo menos 2, 3 ejercicios más? Sin problema. Pasamos a la siguiente. Permiso, profe, una consulta. ¿Hasta qué Sí. hora tenemos tiempo de entregar la tarea? Daniel, por favor, vamos a seguir Ok, con el disculpe. trabajo. Dios mío. Bueno, seguimos, gente. Bueno, y otra vez, digamos. En modificadores y complementos del adjetivo. Los elementos que indicen, cambian o modifican el sustantivo se dividen en dos grupos, que son los modificadores y complementos, en lo que forman grupos o frases adjetivales, ¿verdad? Adjetivales. Sí, claro. A ver, los elementos que inciden. Va, épicos e Isela, incidir. ¿Qué significa incidir? Influye sobre algo. ¿Qué afecta sobre eso? Afecta, repercute. Muy bien, seguimos. Los modificadores del adjetivo son expresiones que determinan la medida o el alcance que atribuye la propiedad denotada por el adjetivo o aportan nociones relevantes. Los modificadores del adjetivo, varios adverbios o locuciones adverbiales ubicados en la posición inicial o final del grupo o frase adjetival. Un ejemplo podría ser muy ingenuo o Demasiado astuto. Demasiado astuto. A ver, travieso en extremo sería ya al final. Complementos del adjetivo son grupos preposicionales, o sea, la preposición que la encabeza está regida por el adjetivo. Un ejemplo sería lleno de agua, experto en drenaje, difícil de explicar. Y este ejemplo, travieso en extremo, tiene que estar acá también. Complemento del adjetivo. Entonces, para sacar de ahí, borrar, porque travieso en extremo, travieso adjetivo, extremo adjetivo.
Vamos a modificar. Ese nosotros pusimos como para reflejar nomás, profe, que puede estar después, Después, al sí, final entiendo. también del... Entiendo. Pero ahí justo la preposición lo que le hace, son grupos preposicionales, dice, y justo tiene ahí una em, entonces pesa más hacia ahí por eso. Sí, profe, podemos poner otro ejemplo entonces que esté al final, Bueno, de repente ¿Listo? divertido hasta decir basta. ¿Listo? Espérame que... demasiado astuto, muy ingenuo. Asombroso. Al máximo. Al máximo. Excelente. Modificadores. Asombroso al máximo. Ahora está hablando Marcia Abogado. Ahora va a hablar, profe. No, profe, me toca a mí ahora. Ya Janet. No, porque yo veo nomás que la mano se levanta de Marcia No y por eso bajó todavía hace rato, profe, por eso. me preocupa. No, ya después de mí, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Les voy a estar hablando de la sustantivación del adjetivo. Cuando un adjetivo funciona como un sustantivo, es decir, ejerce una de las funciones propias del sustantivo, sujeto, objeto o preposición, se produce sustantivación o nominalización del adjetivo. El adjetivo se sustantiva cuando va solo sin el nombre al que habitualmente acompaña. Como por ejemplo, el rubio aquel es mi sobrino o los justos pagan por los pecadores. Ahí el adjetivo se sustantiva sería el rubio y en la otra oración sería los justos. Janet, ¿no conseguiste algún ejemplo de tu texto? ¿De qué texto, profe? ¿Cuál es tu texto? ¿De los artículos? Sí. No, profe. Solo lo del libro es lo que pude conseguir. Que sí, hay que transformar a partir de la teoría, uno puede transformar. El adjetivo se sustantiva cuando va solo, sin el nombre al que habitualmente acompaña. Ujú. Entonces, seguimos. Hasta ahí le consulté mi parte, profe. Ahora le corresponde a la compañera Marcia. Bueno. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo le voy a estar hablando sobre la concordancia del adjetivo con el sustantivo. Bueno, la concordancia del adjetivo con el sustantivo tiene diferentes casos especiales, ¿verdad? Primeramente les voy a hablar de la concordancia. Bueno, es la conformidad de accidente entre dos o más palabras variables. ¿Qué quiere decir eso? Que en una oración la concordancia es la coincidencia obligada de determinados accidentes gramaticales que entra entre el género, número y persona. También tenemos los adjetivos concuerdan en género y número con el sustantivo del que predican o sobre el que inciden. Los adjetivos no tienen género y número por sí mismos, pero sus terminaciones se acomodan al género del sustantivo al que califican. Como por ejemplo, puede ser libro nuevo o libro nuevos. Bueno, este libro nuevo, profe, si me corrige, a mi parecer está en plural, ¿verdad? En singular, ¿verdad? Y libros nuevos sería en singular. O sea, ya sería en plural, perdón. Hasta ahí, profe, si es que me puedes corregir. Sí, no entiendo tu consulta.
No se hizo correr el PowerPoint donde está el ejemplo. El ejemplo, profe, usted nos corrigió y tengo entendido que estaba un poco mal. Entonces, de igual manera yo les voy a leer el ejemplo que pasamos, ¿verdad? Pero ya por tiempo no pudimos Ese corregir. ¿en qué número? Este es regla de concordancia del adjetivo con el sustantivo ya. Sí. ¿Verdad? Que yo le puse el ejemplo del artículo, pero no le saqué del texto. Pero ahora sí, profe, yo les voy a poner del ejemplo que yo puse, ¿verdad? Primeramente ahí tiene el número 1 que dice los sustantivos coordinados del mismo género y número que comparten un adjetivo pospuesto. Y número que compuesto suelen concordar con él en plural y en forma adecuada al género. Va eje y sepia. Va eje y sepia. Sí, profe, yo por ejemplo... ¿Qué significa sustantivo coordinado? Lo primero que yo tengo que saber es que a través de qué enlace se hace la coordinación, ¿verdad? Entonces tiene que tener i, e, ni. I, e, ni. I, e, ni. Entonces, por ejemplo, sustantivos coordinados, dice. Entonces tiene que tener la i en medio de los sustantivos para que busquemos aquel adjetivo que concuerde. Y dice, los sustantivos coordinados del mismo género y número que comparten un adjetivo pospuesto, es decir, después del sustantivo, suelen concordar con él en plural y en la forma adecuada al género. Sí, profe. ¿Seguimos? Profe, yo les puse ahí como ejemplo, en el primer ejemplo que yo le envié, era artículo 16, toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces. Entonces se me corrigió, pero ya no tuvimos tiempo y yo le voy a leer lo que yo volví a corregir. Bueno. Un ejemplo, yo le puse padre e hijo esclavizados. ¿Verdad? Que mi padre e hijo llega a ser mi sustantivo en este caso, ¿verdad? Y esclavizado a mi adjetivo. Que yo y atiendan bien ahí. Sustantivo coordinado. I, e, ni, dijimos, ¿verdad? Ahí está. Padre e hijo. Mocoy o Pepe. Del mismo género. Padre es masculino. Hijo es masculino. Número. Los dos son singulares. ¿Verdad? Entonces, dice género y número que comparten un adjetivo pospuesto. Padre e hijo, ¿después qué dijiste? Esclavizados. Esclavizados. Suelen concordar con él en plural y en la forma adecuada al género. El género es, los dos son sustantivo masculino. Por eso es padre e hijo esclavizados. Excelente el ejemplo que buscaste. Pero yo quiero que borren este artículo 16 y corrijan después a esta noche, ¿verdad? Antes de enviarme, tienen que corregir esto. Marca ahí, por favor, en rojo, en verde, que se tiene que poner padre e hijos esclavizados. Profe, y tribunales y jueces en este caso no podría ser concordado también. Tribunales y jueces, ¿cómo vas a poner su adjetivo ahí? Los tribunales y los jueces están en plural y masculino. Entonces, tenés que buscar un adjetivo que concuerde en género y número. ¿Cuál vas a poner? Buscamos un adjetivo. Ser juzgada no puede ser, ¿verdad? Tribunales y jueces. ¿Los delincuentes serán juzgados por tribunales y jueces? No. Porque atiendan bien. Porque a tribunales y jueces le tiene que modificar un adjetivo. Pospuesto, dice. ¿Verdad? Nuestra teoría dice.
comparten un adjetivo pospuesto. Tribunales y jueces eficientes. Tribunales y jueces competentes. Ahí está. Sí. Tribunales y jueces competentes. Para no decir otra cosa. Seguimos. A ver. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes. Excelente. Seguimos. Bueno, el segundo dice, profe, cuando se coordinan sustantivos de distintos géneros. Dice. Entonces, yo le puse como ejemplo, ¿verdad? Que también quité el artículo ya corrigiendo, que no es el artículo que está ahí, que le puse un docente y su grupo de alumnos reclaman sus derechos. Que yo le saqué el artículo 15 de la prohibición de hacerse justicia por sí mismo. Yo no sé si está bien, profe, para que me corrija, Sí. porque... ¿Podés repetir, por favor, tu ejemplo? Sí. Un docente y su grupo de alumnos reclaman sus derechos. Un docente y sí. su grupo de estudiantes, de alumnos reclaman. Muy bien. Cuando coordinan sustantivos de distintos géneros. Plural. Sí. Seguimos. Sus derechos le puse, profe. Sí. ¿Está bien, entonces? Reclaman sus derechos. Muy sí. bien. Ese es mi ejemplo de lo que sería de distintos géneros. Sí. El 3 dice, si dos o más sustantivos singulares coordinados son sinónimos o son concebidos como una unidad, el adjetivo concuerda con el último en género y número. En ese caso, yo cambié también porque estaba ahí, me tenían que corregir y le puse que un policía detiene a un presunto autor sería de un robo sobre la vía pública. Que yo le saqué el artículo 12 de la detención y el arresto. Si me corregís, profe. Sí, ¿y cuál va a ser ahí tu ejemplo? Y yo le puse ese, el policía o un policía. Si es que un policía detiene a un presunto autor de robo sobre la vía pública. Dos o más sustantivos singulares coordinados. Entonces, ¿cuál es tu primer sustantivo? Y en esa oración. Presunto podría ser, profe. Sí, el otro. Y presunto autor. Pero presunto autor, entonces ahí presunto es adjetivo. Y actor sería sustantivo. Sí, tu sustantivo es después el otro. De un robo sobre la vía pública le puse. Porque este me tenía que corregir. Y no hay. Dice, si dos o más sustantivos singulares coordinados son sinónimos. Sí. Por ejemplo, lengua y literatura. Lengua y literatura. Dice, concuerdan con el último en género y número, dice. Entonces, lengua y literatura castellanas. Lengua y literatura inglesas. Si yo digo, por ejemplo, lengua y diccionario, y ahí con el último tiene que concordar. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar después, más adelante. Seguimos. Bueno, el 4 sería... Y 2, a ver si me corrigen. Sí. Se considera forzado el uso del plural en el adjetivo antepuesto, cuando éste modifica al sustantivo coordinado en singular. Son piezas de diferentes tamaños y calidad. Pasaron, por ejemplo, me pone el ejemplo, en el texto que dice pasaron hambre e incontables sufrimiento e incomodidad. Demostró una vez más sus
asombrosos, talento y carisma. A esto se prefiere el adjetivo en singular. Y el 4 está en error también, profe. Sí, y este 4 también se transcribió mal. Yo envié Sí. todo para que se corrija y no se corrigió. Antepuesto. Acá dice antepecho. Marquen para que no se olviden. Porque esto me tienen que enviar otra vez corregido. Sí, profe, ahora te damos, solo que por el tiempo ya no me dio más para poder corregir. Y hoy Bueno. recién pude hacer todo. Bueno. Sí. Continúo, profe. Sí. El 5 sería, si un sustantivo aparece modificado por dos o más adjetivos calificativos que le preceden, el sustantivo debe ir en singular. Por ejemplo, este proyecto se concretará a mediano y largo plazo. He leído algunos libros del Antiguo y Nuevo Testamento que también tuvieron que corregirme, profe, y yo eso ya no pude corregir. Porque en el Bueno. artículo, profe, lo que me era difícil hacer mi texto del artículo. Del texto sí yo saqué mi ejemplo, pero del artículo lo que me era muy difícil sacar los ejemplos. Bueno. Continúo. Sí. A ver. Pero si se altera el orden, el sustantivo seguido de los adjetivos, y si estos son de relación, el sustantivo va en plural. Por ejemplo, el paraguayo posee las culturas españolas e indígenas. Tenemos otro ejemplo que dice, las políticas agraria y ganadera del gobierno fueron anunciadas por el ministro del ramo. Estos son ejemplos, profe, del texto ya que yo estoy sacando. Porque del artículo, como le digo, yo no puedo sacar el artículo. Sí. Seguimos. Y es lo que a mí particularmente me tocó. Creo que el otro compañero o compañera es ese. Profe, buenas tardes. Yo soy el que continúa esta parte, si me permite. ¿Y quién sos? Gabriel Sánchez. Llegaste. Y no me Hace rato ya, profe, avisaste. que estoy colaborando con los compañeros. Y no avisaste que llegaste. Yo acá tengo ausente. Bueno, Profe, seguimos. pero vos misma me dijiste ahí, Gabriel Sánchez quiere hablar, me dijiste hace como más o menos una hora y 20 Sí, minutos. yo anoté eso a las 18:30. Seguimos. Dale, profe. Bueno, buenas tardes, compañeros. Antes que nada, ¿verdad? La parte que a mí me tocó fue grados del adjetivo. Se llama grados del adjetivo a la forma que se expresa gramaticalmente la intensidad relativa de la propiedad denotada por los adjetivos calificativos, que puede basarse en 3 grados. Sería grado positivo, en cuando se expresa la cualidad sin intención alguna. Es de significación absoluta y simple, como por ejemplo, ¿verdad? Juan es alto, este vestido es hermoso, ese carro es hermoso, y así sucesivamente. Los grados comparativos. Está en grado comparativo cuando denota cualidad comparada con la otra, ser un objetivo. Existen 3 clases de grados comparativos de igualdad, de inferioridad y de superioridad. La de igualdad se expresa con la forma tan adjetivo como igual de adjetivo que, por ejemplo, Juan es tan alto como Pedro, ¿verdad? Enrique es tan inteligente como testarudo. De inferioridad se expresa con las fórmulas menos adjetivo, que por ejemplo, el hombre es menos intuitivo que la mujer. Esta película es menos atrayente que la que vimos ayer. De superioridad se expresa con la fórmula más adjetivo, que también puede expresarse como comparativos anómalos. Ejemplo, Juan es más alto que Pedro, nuestros vecinos son más amables que los tuyos. ¿Se entiende? Sí, ahora yo voy a hacerte un examen. ¿Vos estás animado, predispuesto, animado para rendir? Examen
¿sí? Entonces, podés dejar de compartir un ratito y quiero mostrarte 2 ejercicios que ustedes prepararon. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, una ventana. Ahí. Bueno. Estaba por ahí un ejercicio súper fácil. Acá está. Indica el grado correcto de cada oración. Yo cambié. Algunas cosas cambié, otras no. Ese jurista es igual de eficiente que aquel camarista. Recién vos me explicaste. Ahora yo quiero saber qué voy a marcar. ¿Qué vos vas a marcar? Ese jurista es igual de eficiente que aquel camarista. ¿Es positivo, comparativo o superlativo? A ver, comparativo puede ser, profe. ¿Por qué? Recién vos explicaste. Porque se compara con, o sea, está comparando a esa persona con el camarista. Excelente. Seguimos. Esta investigación es interesante. Demasiado fácil ya este. Para mí este es del 9º grado. Positivo, profe. ¿Ese sería bien. positivo? Positivo. El hombre es menos, este sí, el ejemplo que tuvimos ahí. El hombre es Sí, ya menos intuitivo que la mujer. Dale. Ese es comparativo, profe. Comparativo. Es más, es menos. Excelente. Este libro es el más vendido entre los publicados este año. Superlativo. Superlativo. Más vendido. Se dan cuenta que es fácil. Hay que practicar, pero con los ejemplos de nuestro nivel. No me hagan más ejemplos de mamá me mima. Para los grupos siguientes, por favor, pido encarecidamente que elaboremos los ejemplos de nuestros artículos. Para eso se nos da. Pueden utilizar una palabra y armar de acuerdo a la regla. Pueden hacer las actividades del libro sin ningún problema para entender. Pero no me pongan más ejemplos de primer grado. ¿Sí? Tiene que ser a nivel de universitario. Seguimos. Entonces yo ahora dejo de compartir. Sí, profe, y yo comparto. ¿O ya terminaron ustedes? Falta la última parte un del compañero, grado. profe. Bueno, ahora falta. Seguimos. Ay. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo están? ¿Quién Yo sos? soy Abraham Sánchez. Gema picó ahí Abraham Sánchez. Sí, me conecté hace rato, pero no hablé nomás, profe. Bueno. Yo te voy a hablar sobre los grados superlativos. Es cuando se cuantifica con la máxima intensidad la cualidad del adjetivo. El grado superlativo puede ser relativo y absoluto. El grado superlativo relativo se expresa habitualmente con las fórmulas el o la más o la menos, o sus plurales. Adjetivo, más adjetivo entre o de. Ejemplo, Juan es más alto de todos los niños de la clase. María es la más atenta de sus compañeros del curso. Tenemos también aquí el grado superlativo absoluto, el que denota el sumo grado de cualidad con el que se expresa sin establecer comparaciones. Pueden expresarse a con los llamados elativos morfológicos con terminaciones en ísimo, belísimo, errimo, gravísimo, amabilísimo, celebérrimo. A ver. Érrimo. Palabra esdrújula. Érrimo.
Entonces, ¿cómo va a ser? Celebérrimo. ¿Sí? Celebérrimo. Pronuncia un poco otra vez. Celebérrimo. No, no luego. Va, ella como universitario y está celebérrimo. Hoy va ahí. ¿Cómo se tiene que decir? Celebérrimo. Celebérrimo. No, lleno mal acento, profe. Ah, bueno, es una palabra esdrújula. ¿Buscaste va épico e hice celebérrimo? No pude buscar el significado de esa palabra. Ah, pues ya no hay aplazada. No puede venir un universitario a decir una palabra sin saber va e hice. ¿Quién del grupo buscó qué grado superlativo absoluto de qué palabra es? De célebre, profe. De célebre, ¿verdad? Ese escritor es un célebre, o sea, puedo decir, ese paraguayo es un célebre escritor y yo puedo decir, ¿verdad? Ese escritor celebérrimo, ¿sí? Entonces, nadie le puede alcanzar, es absoluto, ya, y vale tereima, celebérrimo. Entonces, yo quiero que cuando vayas a repasar, Abraham, por favor, que revises bien los significados y que domines todos los significaditos de lo que estamos trabajando. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa en la letra B? Tenemos con el adjetivo positivo precedido de adverbios o frases adverbiales, como muy, sumamente, absolutamente, extremadamente, harto, en extremo, por demás, etc. Extremadamente grave, absolutamente, extremadamente, perdón, de abajo. Sumamente amable. Sumamente amable, muy célebre, por demás atento, en extremo bondadoso. Bueno, cuando un escritor es muy célebre, ¿cómo se le dice, Abraham? Recién voy a aprender Inacuri. ¿Cómo se le dice? Se le ve ritmo, puede ser, profe. No, no puede ser. Celebérrimo. Es una palabra esdrújula, ¿verdad? Hay que cargar, hay que celeberrimo. Celeberrimo. ¿Sí? La sílaba tónica está donde lleva la tilde. Entonces, a todito le voy a hacer pronunciar esa palabra. No podemos ingresar y ser profesionales si no sabemos pronunciar. Celebérrimo. Muy bien, seguimos. En la parte C tenemos con prefijos de grado extremo como archi, requete, super, hiper, ultra, etc. Archimillonario, archifamoso, re bueno, requete rápido, super fino, super dotado, ultra sensible. Muy bien. Entonces son prefijos que ya indican de por sí y usamos muchísimo, ¿verdad? Sí. Ahora, por ejemplo, van a decir requete argelada, es mi profesora. La requete argelada, Dios mío, luego. Súper fino, ¿verdad? Archidifícil está el grado superlativo absoluto, archidifícil está el grado superlativo absoluto del adjetivo. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Y ahí termina, profe, mi parte. O sea, ya termina todo. Ustedes saben que cada vez que ustedes dicen ahí terminó mi parte de un punto menos, ¿saben? Eso era para el grupo 4. ¿Sí? Najenduceyete boícola, esa es mi parte.
Ahora yo voy a decir, a mí me tocó, todito es un punto menos. Y es que Muchísimas gracias por su atención a todos los compañeros, a la profe. excelente trabajo de nuestra coordinadora y de la gente que puso su granito de arena para que el adjetivo sea realmente archi agradable, ¿verdad? Requete fácil, qué lindo, qué gusto. Agradezco de corazón y la asistencia de hoy es a practicar esto que explicamos hoy, pero como hay un fin de semana y quiero que lean y que subrayen solamente lo que ustedes saben, impriman, escriban por su hoja, ¿verdad? No hagan, por favor, tatetí, porque ustedes completan, hacen y envían. ¿Quién se engaña? Se autoengaña, ¿verdad? Entonces les pido encarecidamente que practiquen. Por eso ahora di el tiempo hasta el domingo, porque ahora ustedes tienen que entrar ya a clase, entonces hasta el domingo a las 23:59 tienen tiempo para leer, estudiar, entender y ser celebérrimos estudiantes. ¿Está? Gracias, profe. Con una maestra Gracias, como profe. con una maestra como usted, ¿cómo no serlo, profesora? Guillermo, Bien. profesor. Gracias. Hola, profe. A Danilo le vamos a suspender vamos a cerrar su micrófono. Delegado de media. Encara Messi. Dale, Luis Gaona. Portate bien, Luis. El próximo día Luis Gaona empieza la clase. Profe, yo ya puse. Bien, maestro. Pero yo te voy a preguntar para que me digas celebérrimo 10 veces de seguido rápido, en voz alta. El mejor grupo fue el mío, profe. Alto ahí. Primer grupo fue el mejor, bro. Alto ahí. Bueno, nos vemos. La profe Pino me está esperando. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Hasta la próxima clase. Chao, profe. Chao, profe. Fin de Buenas semana noches. de Ya Hasta la Estudia vista. Mina. Un super fin de semana de Ya Estudia Mina. Llamo combinado. Chao, profe. No, prohibido. Ya Estudia Mina, ya lee Mina, ñamba apomina. Toda esa gente que no se desconecta es porque ya se fueron hace rato en la clase. No,